Bueno, pues buenas tardes, heroicos asistentes. En esta tarde tan lluviosa, que en Madrid no nos suele sentar muy bien los chubascos. Y bueno, pues muchísimas gracias por venir, porque realmente la tarde es complicada, ¿no? Como tal vez sepan, este es un encuentro que forma parte de un encuentro a su vez más grande que se llama Cartografía de los Festivales Literarios en Lengua Española, que está organizado por ACE y la Universidad de Alcalá. Y esta sesión en concreto, que es abierta al público, se titula La narrativa en español y el papel de los festivales en su difusión. Me acompañan, estoy muy bien acompañado por dos directoras de contenidos y un director de festival en Puerto Rico, en Medellín, Puerto Rico y Guadalajara. Y me acompañan además dos reconocidos narradores españoles, como son Eloy Tizón y Juan Pedro Aparicio, con lo cual mi labor es hablar lo menos posible, introducir las preguntas y dejar que hablen ellos, ¿de acuerdo? Sí que quiero agradecer, por supuesto, a Acción Cultural Española por su colaboración en el encuentro, y a Cedro, que nos suele acompañar a la Asociación Colegial de Escritores en estas aventuras, y por supuesto a Casa de América por prestarnos sus maravillosas instalaciones. Dicho eso, simplemente para los que no me conozcan, yo soy Miguel Ángel Serrano, represento a la Junta Directiva de ACE, de la que soy secretario general, y mi labor aquí es simplemente la de ser moderador. Con lo cual, vamos, si os parece, a empezar por el extremo a mi derecha. Os presentáis tranquilamente como queráis, con cierta brevedad, e introducís un poco vuestro punto de vista, si queréis, sobre los festivales. Entonces, si quieres, por favor, Laura. Buenas tardes, gracias a ustedes por estar aquí. Yo soy Laura Niembro, soy la directora de contenidos de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara desde hace ya 18 años. Y bueno, muchísimas gracias a la Universidad de Alcalá de Henares por la invitación, a Casa de Américas por su hospitalidad y por supuesto a ACE por permitir que nosotros estemos aquí. Los festivales literarios y la narrativa es más o menos el tema de esta mesa. Nos preguntaba Miguel que cuál era la gracia de los festivales, considerando el tema de la narrativa. Y un poco antes de que empezara esta mesa conversábamos sobre, ya empecé con los mexicanismos, conversábamos de la importancia que tienen los festivales, sea cual sea la escala de estos, como puntos de encuentro entre creadores y lectores, entre escritores y lectores, y cómo cada uno con su personalidad y cada uno con sus dimensiones y cada uno en su geografía contribuyen enormemente a que se difunda el mensaje de los escritores y hacer esos lugares donde se crea la magia y donde el mensaje encuentra a su receptor en el lector. Entonces creo que los festivales jugamos todos, y ojalá hubiera más y en más lugares y en más fechas. Jugamos todos un papel predominante en unir estos dos eslabones que si ustedes ven la cadena del libro quizás sean los eslabones a veces más débiles de esta cadena, ¿no? El creador y el lector. Pero seguro mis compañeros tienen que más que abonar al tema. Hola, soy Alejandro Álvarez Nieves, soy el director de programación del Festival de la Palabra de San Juan de Puerto Rico. Narrativa en el festival. Bueno, pues soy poeta, así que vengo un poquito así tomando posiciones y posturas. No, el caso de Puerto Rico, pues la narrativa es importante pues en el mercado del libro, ¿no? Es lo que mueve y en Puerto Rico se lee bastante narrativa, el problema es que no llega. Así que el festival entonces, como dice Laura, se convierte en ese espacio donde el lector, que vendían autores, por ejemplo, Ricardo Menéndez Salmón, en España han venido una cantidad bastante nutrida de autores que jamás, que ni siquiera conseguiríamos el libro en Puerto Rico. Entonces, pues gracias a que el festival ocurre y viene el autor, entonces las librerías piden el libro y así se empieza a mover cierto tipo de dinámica de acceso a esa narrativa. La tengo que balancear con la poesía, porque Puerto Rico es un país que, por sus circunstancias de acceso a la lectura,
tenía un nivel de analfabetismo muy grande todavía en el siglo XX, entonces la poesía es un género muy de mucho gusto popular, porque es breve y la gente no leía, entonces pues claro, la tiende más a la poesía, pero eso ha ido cambiando con los últimos años. Así que balanceo un poco, trato de balancear el número de narradores con el de poetas para darle pues un perfil de diversidad en cuanto a contenido, y lo dejo ahí para la próxima, ¿verdad? Muy buenas tardes, mi nombre es Jessica Prado y también soy la encargada de contenidos, pero de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín. Sumando un poco a lo que dicen mis compañeros, que de hecho pues como tras bambalinas hemos estado conversando también mucho al respecto y compartiendo y aprendiendo como de nuestras mutuas experiencias. Yo siento que claro, para todos la labor principal es juntar, como dice Laura, el lector y a los autores, pero también creo que una pregunta que nos ha inquietado mucho a los tres de maneras diferentes, porque por supuesto estamos en contextos diferentes, es cómo hacemos para juntar a esas dos entes del libro, ¿cierto? Teniendo en cuenta que obviamente nuestras particularidades territoriales y sociales son muy distintas. Medellín pues viene de una historia que para nadie es un secreto, muy difícil en temas del narcotráfico y la violencia, y para nosotros pues ha sido todo un tema la construcción de lectores, ¿cierto? La formación de lectores. Creo que algo estamos haciendo bien ahora en la última encuesta que hizo el DANE, que es la encargada de hacer como los índices de lectura en la ciudad. Dice que Medellín es la ciudad que ahora más lee en Colombia, que eso pues, jamás no lo habríamos esperado antes, porque pues nuestra feria comparada con la de Bogotá, por ejemplo, es chiquita, pero tenemos este énfasis muy particular de ser formadores de lectores más que pensar en la comercialización del libro. Trabajamos con recursos públicos. La gente se siente dueña de la fiesta porque realmente es la dueña de la fiesta, y nosotros siempre sentimos que pues trabajamos para ellos. Entonces en esa medida creo que también comparto la idea de mis compañeros, esa es nuestra función, pero lo que siempre nos estamos preguntando es, con estas particularidades que tenemos, con estas carencias de un territorio que ha estado tan aporreado y que no ha tenido tanto acceso al libro, ¿cómo vamos a lograr que esa relación se dé y que cada vez sea pues más fuerte y más exitosa, ¿cierto? Básicamente. Muy bien, pues buenas tardes a todos, a los valientes que nos habéis querido acompañar. Gracias a Casa de América por acogernos, a Manuel Rico y a Mercedes de Vega por invitarnos a participar en el acto, y nada, es un placer estar con todos vosotros o con todos ustedes, como prefiramos decir, con Jessica, Alejandro, Laura, Miguel Ángel y Juan Pedro. Por mi parte, la experiencia que yo tengo en festivales internacionales ha sido la de participar en la FIL de Guadalajara, en México, que dirige magistralmente Laura Niembro. Estuve también en la Feria del Libro de Lima, en Perú, y en el High Festival de Cartagena de Indias, en Colombia, ¿no? Esa es la experiencia que yo tengo. Creo que cada festival tiene una personalidad distinta, tiene un colorido distinto, son muy diferentes unos de otros, aunque creo que todos ellos, el objetivo común básicamente es intentar hacer que la literatura circule, ¿no? Que parece así en principio sencillo, pero no siempre es fácil, sobre todo la circulación entre Latinoamérica y España, ¿no? Para un escritor español, como es mi caso, yo creo que el participar en cualquiera de estos festivales tiene diferentes puntos de interés. Yo diría que a lo mejor, en contra de una primera impresión, el interés comercial no es el prioritario. Es decir, si alguien viaja pensando que va a vender muchos libros, yo creo que no, igual se puede sentir decepcionado, porque creo que no es el objetivo principal, el comercial. Desde ese punto de vista, me parece que eso tiene un interés más relativo, más secundario. En cambio, hay otra parte, que es la parte de relaciones, conocer a otros escritores, conocer otros libros, porque hay editoriales a las que uno no tiene acceso desde aquí, intercambiar experiencias, participar en mesas redondas, en debates. Yo creo que todo eso sí es muy enriquecedor, y normalmente uno suele venir
con sobrepeso en la maleta, pues porque es imposible resistirse a la tentación de comprar libros o de intercambiar libros con otros autores, ¿no? Desde ese punto de vista yo creo que es muy valiosa la experiencia, es la experiencia del viaje realmente, el salir de tu burbuja, de tu esfera y conocer otras realidades, otras ciudades, lugares muy hermosos que quizá no conocerías si no recibieras una propuesta para participar en cualquiera de estos festivales y en los demás que hay. Y, por último, yo creo que para un escritor hay un aspecto que me parece esencial, que es recordarnos que el lenguaje, el idioma no nos pertenece a los españoles. Para un escritor español es bueno ser consciente de que no somos el centro del mundo ni el ombligo del mundo, sino que hay otros hablantes, hay otros acentos, hay otros dialectos distintos, ¿no? Hay que pensar que nuestro idioma, el español, es hablado aproximadamente por unos 572 millones de personas, ¿no? Y en España somos 46 millones y medio. Es decir, que hay un desequilibrio importante, salen como 525 millones y medio que hablan nuestro idioma y que no están en España. Entonces yo creo que para cualquier persona con sensibilidad idiomática es una experiencia absolutamente gozosa sumergirte en cualquier país latinoamericano y disfrutar de la música del idioma y de la terminología, que por supuesto nos entendemos con ellos, pero siempre hay matices, siempre hay palabras, siempre hay determinados términos que no conocemos o que conocemos a través de la literatura exclusivamente, y creo que es una maravilla cuando lo ves encarnado, cuando vas por la calle y oyes hablar un idioma que conocías por libros, por los libros de los autores del boom, por ejemplo, que empezamos a leer aquí en España en los años 60 y 70, y cuando ves toda ese diccionario, por así decir, paralelo en la realidad, creo que ahí se produce un encuentro emocionante y bueno, que invita pues, a hacer una reflexión sobre el propio idioma y la gracia con la que se maneja, ¿no? Bueno, me gusta mucho el recoger expresiones que a nosotros nos llaman la atención, ¿no? Como ocurre cuando llegas a Colombia y después de comer el camarero te pregunta tinto o aromática, ¿no? Entonces, me sorprende porque te das cuenta que te están preguntando si quieres café o infusión, ¿no? O, por ejemplo, cuando dicen llevo prisa, la expresión voy de afán, ¿no? Me parece una cosa maravillosa, ¿no? Y otras expresiones que hay por ahí, luego podemos comentar si queréis, pero me parece que eso es una experiencia vital del lenguaje que para un escritor creo que es algo muy valioso. Nada más, mi primera intervención lo dejo ahí y dejo... Bueno, pues buenas tardes y todos los agradecimientos que ha dicho Eloy, yo los suscribo. A mí me encanta estar aquí, aunque estemos en este día de perros refugiados y con no mucha compañía, pero la compañía que tenemos es magnífica. Cuando me pidió Manuel Rico, el presidente de ACE, que viniera aquí, le entendí que quería que yo diera testimonio de mi generación en torno a lo que significa para nosotros los festivales. Y digo, bueno, pues yo por dar testimonio no pierdo nada, ¿no? Entonces, realmente tengo que hablar en nombre de la generación y quizá es demasiado osado porque no puede uno arrogarse la representación de mucha gente, pero hablaré por mí mismo y supongo que coincidiré con muchos de la gente que ha vivido los años que yo he vivido. Y estoy seguro de que Eloy, que pertenece a una generación muchísimo más joven, más bien está afectado por aquel condicionamiento que nos crió a nosotros, ¿no? Nosotros, como escritores, crecimos de espaldas al mercado. Es decir, ¿qué es lo que nos preocupó? Primero la lectura, porque sin lectura no hay escritor posible. Es decir, que lo que primero fuimos en la vida, cuando nacimos como escritores, es que teníamos detrás un bagaje de lecturas enorme que nos había entrado, pues como entran los gases en un globo, y allí friccionan y buscan el punto de salida, y el punto de salida pues es un poema, es una novela, es un cuento, y luego pues vienen más, ¿no? Pero sin lectura no hay escritura. Entonces, eso lo teníamos muy claro, éramos escritores. Y luego,
también sabíamos que necesitábamos lectores, lo ha dicho antes Laura, ¿no? Ese eslabón que ella procura casar con el otro eslabón, el creador y el lector. Pero a nosotros, como habíamos crecido de espaldas al mercado, ese eslabón no lo veíamos, ese puente para llegar al lector no lo veíamos. Ese era el mercado, ese era el libro en el escaparate, ese era el trabajo del editor, eso no lo veíamos. Yo estoy seguro de que a la generación de Eloy le ha pasado prácticamente lo mismo. Es decir, la literatura para nosotros era un fin en sí misma. Es decir, tenía algo de místico. A mí la palabra no me gusta porque la aborrezco, pero pienso que tenía esa cosa que un cosmos completo, no buscábamos otra cosa. Pero eso sí, nos apetecía que nos leyeran, por muy pocos lectores que hubiera. Entonces, el primer festival, yo llamo festival, pero seguro que no van a coincidir conmigo, fue aquellas reuniones que hacía alguien que había venido de la mística, que era Víctor de la Concha, que fue luego muchos años director y muy buen director de la Real Academia, y que saben que él tenía unos antecedentes de sotana y luego de catedrático de lengua en Salamanca, pues se le ocurrió organizar unos encuentros de escritores en un caserón que había sido un convento de unos monjes irlandeses en el norte de España, en Asturias, en Berines, y allí reunía escritores con distintas temáticas, monografías. Y a mí aquello que estuve alguna vez, pero no se me olvida la primera, eran como unos ejercicios espirituales. O sea, mi primer festival, si se puede llamar festival, aquella reunión, allí no había lectores, bueno, nos leíamos o nos habíamos leído unos a otros, posiblemente unos más, otros menos, pero aquello eran como ejercicios espirituales de literatura. Y para colmo, lo rematamos con una visita a Covadonga, que es el gran mito de la cultura historiográfica española, ¿no? De esos milagros que fundan naciones. Bueno, pues lo rematamos allí. Claro, el problema es ese, el problema es el que nos faltaba una cosa esencial. ¿Y qué ha ocurrido luego en generaciones posteriores? Que esa cosa que a nosotros nos faltaba se ha adueñado de todo el espacio. Ahora lo que importa es el Instituto Nielsen. Ahora, cuando un editor tiene un libro, un manuscrito en la mesa, yo creo que lo primero que hace es consultar las ventas de la facturación. Todo esto viene pues desde el día en que las grandes superficies se pusieron a vender libros. Claro, las grandes superficies, grandes volúmenes, grandes facturaciones, todo va unido. Y la gran decisión que yo sufrí es al ver que yo estuve 5 años en Inglaterra, en el Instituto Cervantes, y yo tenía mitificada a Inglaterra, me parecía que era el país de los grandes editores, de aquellos que buscaban la literatura, no importando para nada, en fin, las circunstancias, la censura, el riesgo que corrían por el riesgo del propio texto, el riesgo conceptual y el riesgo político, ¿no? Pues me encontré con un país totalmente entregado y rendido al mercado, de tal manera que el libro más grande que allí había en los escaparates era ese de El Código da Vinci. Pero cuando digo grande, me estoy refiriendo a algo físico. Es decir, era un libro que era casi tan grande como la maleta que yo había llevado a la mili. O sea, es que cuando un libro vende mucho, cuando es un bestseller, pues ya te lo hacen un tamaño enorme, que digo, ¿cómo es posible? Yo por eso antes hablaba ahí de que los editores buscan al comprador, no buscan al lector, porque ¿cómo puedes buscar a un lector con un libro tan grande? Si tú tienes, un lector tiene muchos libros en su casa, si se lleva maletas, es que ¿qué hace? Primero te echan de casa el cónyuge o la cónyuge, porque no puede aceptar a alguien que invada la casa de esa manera, ¿no? Entonces, luego he estado en muchos otros, no solo he estado en Berines, he estado en la FIL, he estado un par de veces, y me ha impresionado por su
por su estructura realmente grandiosa, por lo bien que tiene una de estas cosas que se necesita en cualquier festival, como está incardinada en el entorno. Es decir, allí uno nota que el entorno es como el agua que mantiene al corcho vivo, ¿no? Y luego, como está situada también en la frontera de dos culturas, cumple muy bien esa tarea, ¿no? Para mí ha sido una gran satisfacción estar allí. Pero quizá mi experiencia más grata, aún más grata que la de Covadonga y la de Berines, y esa ya fue de otro tipo, fue la de Hey Festival en Cartagena de Indias. Y ahí les digo, claro, porque hay el componente festivo creo que está en esto que les cuento ahora, porque a mí cuando estaba en el Cervantes de Londres, la gente del Hey Festival, que todavía no se había instalado en España, me fueron a consultar que qué me parecía. Y yo estaba entonces con una amiga escritora ahí en el despacho y ella les dijo algo gracioso. Les dice, porque yo le conté, yo había estado en el Hey Festival, que había tenido que ir por obligación profesional como observador. Y me llamó la atención, porque el Hey Festival se hace en Gales, Hey on Way, que sería como si dijéramos Miranda de Ebro, o sea, Hey de Way, porque está a la orilla del río, ¿no? Entonces, es una población de 1.800 habitantes, no vecinos, 1.800 habitantes. Está en un lugar remoto, en la frontera entre Inglaterra y Gales, pero que no hay acceso directo. Yo tuve que coger un tren, luego un taxi, que era una furgoneta, porque tampoco había taxis en condiciones, pero una cosa tremenda. Llovía igual que hoy y había que pisar por unas plataformas de madera para llegar a unas carpas enormes donde te daban conferencias autores conocidos. Y me acuerdo que asistí a una conferencia de Margaret Atwood y me costó 9 libras, que entonces eran como 14 euros. Entonces esta chica que estaba allí y que era un poco ella graciosa, dice, uy, en España si van con eso la gente paga por no ir a una conferencia. Y estaba lleno, ahí había 500 o 600, era una cosa que me impresionó mucho. Entonces esta gente a mí me pidieron consejo y yo les dije que como festival, yo no entendía muy bien lo que era, digo, pues podemos organizar un sarao ahí, yo con unos amigos, y leemos nuestros cuentos, porque en León hay una costumbre que se llama Filandón, que es leer, lo hicimos tú estuviste, Laura, lo hicimos en México, sí, que es leer cuentecitos pequeños, y vivía entonces Antonio Pereira, que nos acompañó. La verdad es que fuimos a Segovia, porque era donde ellos se querían instalar. La iglesia aquella se llenó, yo estaba sorprendido, no me lo podía creer, porque se llenaba. Y luego pensé, seguro, que porque es Hey on Way, porque es una cosa inglesa, porque nosotros no nos valoramos tanto, pero como eran los ingleses los que lo organizaban, aquello se llenó. Y bueno, les gustó, y entonces nos llevaron a Cartagena de Indias y nos llevaron a Bath, nos llevamos a Hey, o sea que estuvimos por ahí dando vueltas. Bueno, no sé, aportamos algo festivalero a los festivales. Luego podemos hablar más sobre si es eficaz para la venta o no es eficaz y qué más cosas tiene. Y el moderador que nos pregunte, que mañana en el debate, y así ya, porque si no se fustigaré con laceradas cuestiones. Yo sé que esta mañana ha habido una sesión profesional que trataba de diferenciar las ferias y los festivales, ¿no? Lo digo porque a mí me ha gustado mucho esa mirada un poco también de servicio social, que sobre todo en el caso de Medellín o de Puerto Rico, quizá un poco menos en la FIL, tú me dirás lo correspondiente, Laura, que está un poco menos pensando en el mercado y más pensando en que el lector llegue a la cultura, ¿no? Lo cual, bueno, pues le da un aire o un aspecto un tanto distinto. Es decir, que los festivales pueden ser mercado, pueden ser un foro, pueden ser un teatro, pueden ser tal. Pero sí es verdad que yo por lo menos detecto una tendencia a que lo que el espectador / lector quiere es acercarse a las figuras pensantes y escribientes. Pasa lo mismo con TED, las charlas de TED, o con Hey Festival, que se está convirtiendo en una marca global. Es decir, que también parece que los festivales se convierten cada vez más en un dinamizador económico y no solo cultural.
no quiero que nos extendamos tampoco mucho en esto, pero sí que me gustaría que los encargados de llevar a muy buen puerto esos festivales que hoy nos acompañáis, nos dijerais qué es lo que más suele gustar al público que acude a los festivales. El encuentro de ahora es sobre narrativa, pero nos decía antes Alejandro que en Puerto Rico la poesía es potente, ¿no? Bueno, pues contándonos un poco qué gusta más, la mesa redonda, la conferencia, la lectura. Sí, por favor, Laura. Bueno, la Feria de Guadalajara es una feria con un componente comercial muy importante, es un punto de reunión de la industria editorial en lengua española muy importante. Pero junto con eso es también un festival literario que trabaja, digamos, de la mano del mercado. Y de la mano del mercado no significa sujeta al mercado. Ojo con eso. Buscamos, sobre todo, crear un círculo virtuoso de contenido que genere mercado, que genere beneficio para las editoriales, y que las editoriales o nuestros socios comerciales, digamos, también aporten contenido. Entonces, un círculo virtuoso de contenido que genera negocio y negocio que genera contenido, ¿no? Que ruede ahí. Estamos muy enfocados en la creación de lectores y en el acompañamiento de lectores, convencidos de que si logramos ese encuentro entre creadores y lectores, lo que hay en medio, que es básicamente la industria y todos los eslabones de esta cadena que intervienen en el libro, se potencian por sí mismos, digamos, ¿no? Es algo, les decía, es una rueda que si se hace girar de forma virtuosa, genera negocio y genera también contenido, ¿no? Somos muy cuidadosos con el contenido que ofrecemos a la feria. Este es el catálogo de nuestra edición pasada, son más de 1,800 actividades que buscan abarcar todos los géneros literarios en distintos registros, considerando que hay muy diversos intereses lectores, desde las personas que están iniciándose, sea la edad que tengan. Puede, por ejemplo, para nosotros ahora mismo la generación de las madres del nido vacío son importantísimas, porque son señoras que tuvieron una formación académica, muchas de ellas, y que parte de su vida la dedicaron a la crianza y demás, y ahora tienen, no sé, 50 años, son señoras formadas y que se perdieron varios años de lectura. Entonces, tenemos que reconocer que existen estas diversidad de lectores, ¿no? Sobre tu pregunta de qué es lo que funciona, mira, nosotros tenemos, por ejemplo, un programa que se llama El Placer de la Lectura, y ese programa busca que los escritores nos hablen de sus lecturas, no de su escritura. ¿Para qué? Para un poco quitarle esa varilla de acero que de pronto tiene la literatura, que es puede ser concebida como tan seria, como para personas iniciadas exclusivamente, soltarnos el cuerpo, y de pronto si un escritor nos dice, yo no leí el segundo tomo del Quijote y no pasa nada, y pues le crees, ¿no? O si alguien te dice los libros, si después del primer capítulo no encuentras ninguna empatía, abandona lo que hay. Cientos de miles de títulos que pueden esperarte, o ráyalo, o subráyalo, o haz tus comentarios al margen, no son objetos sagrados. Si eso lo dice cualquier persona, pues probablemente no tenga tanto calado como si lo dice un intelectual o un escritor, ¿no? Soltemos pues el tema, relajémonos con la cuestión de la literatura con L mayúscula y de señores de porte muy serio. Entonces, El Placer de la Lectura, por ejemplo, busca que la gente, no necesariamente jóvenes, todos los jóvenes están invitados, por supuesto, pero buscamos sobre todo a los adultos que de pronto se pueden sentir perdidos en ese universo tan inmenso que es la feria, porque es una feria gigantesca,
¿no? Y que no les vaya a dar el síndrome de la dulcería, ¿no? Que usted entra a una dulcería con ganas de un caramelo y hay tal cantidad de caramelos que se sale porque no supo decidir. Entonces, estos programas tienen esa finalidad, como acercar y quitarle todo el formalismo a la narrativa, ¿no? Y poder decir, pues mira, te voy a contar que yo me hice lector porque me fracturé un pie cuando era joven y duré 2 meses en cama, y durante esos 2 meses mi tía me acercó Moby Dick, y entonces trazar rutas de lectura que son rutas arbitrarias por completo, que no forman parte de un canon como el que se llevaría en una universidad, ¿no? Ese es para nosotros uno de los programas, por ejemplo, que más nos gustan. Y para el programa más exitoso en Guadalajara es uno que se llama Ecos de la FIL, que consiste en que los escritores que visitan la feria vayan a absolutamente todas las escuelas de preuniversitario o bachillerato del estado. Estamos hablando de cerca de 200 sesiones, y de verdad se necesitan varias cosas ahí. Se necesitan escritores valientes, porque es encontrarse con unas bombas de hormonas, ¿no? Que a veces están hasta 2 horas de distancia de Guadalajara, y enfrentarse con ellos que están en su espacio, porque cuando los chicos van a la feria, pues claramente van con el profesor, van muy serios, bien portados, porque si no les bajan la calificación. Cuando el escritor va al colegio, la cuestión cambia, ¿no? Y sin embargo se ha logrado, y esto gracias al heroísmo de los profesores, debo decirlo, se ha logrado una comunión entre los autores y los chicos, al grado que cuando vuelva Eloy, por ejemplo, a la feria, vas a ver que van a decir, los muchachos que yo estuve en Atizapán cuando fuiste tú, y entonces siguen y ya se vuelven fans de los autores y los estoquean. Y sí, claro, por supuesto, te buscan en Facebook y te mandan textos para que los leas. Y ese es un programa que para nosotros cumple esa doble función. Por un lado, enriquecer la experiencia de los autores, que para la Feria de Guadalajara es fundamental que cada uno de los autores que visite la feria viva una buena experiencia. Por un lado, enriquece la presencia de los autores, y por otro lado da unos contactos privilegiadísimos a los chicos de la universidad, ¿no? Entonces, o el preuniversitario, como bachillerato, como decimos allá. Así que Ecos de la FIL para nosotros es uno de nuestros hijos consentidos. Logísticamente es una locura. O sea, como organizadores, se los puedo decir, es una locura mover a tanta gente. Es un compromiso también, ¿no?, de cuidado de cada una de las personas y demás, pero al final se logran cosas maravillosas e incluso se venden libros. Qué bien, muy bien. ¿Puedo decir? Sí. ¿Podemos comer el turno? Por favor, como si no estuviera. No, me ha encantado oír a Laura, porque ha descrito muy bien desde su parte lo que yo viví desde la mía como escritor, ¿no? Cuando yo fui a la FIL, que es una feria impresionante, para un escritor español, yo creo que lo ha dicho también Juan Pedro, nos encontramos con una dimensión que no conocemos aquí, ¿no? Estamos acostumbrados a pequeñas ferias, la feria del libro, y allí llegas y te encuentras con una escala que no conocemos, ¿no? Lleno de actividades y sobre todo yo diría lleno de una vitalidad que es lo que te asombra, y una vitalidad arrolladora. O sea, olvídate de una cosa formalista, erudita, hay muchos lectores jóvenes por los pasillos, todos los actos se llenan, estamos hablando de salones de actos donde caben fácilmente 200 personas, están hasta arriba. Yo tuve la suerte de participar en el Placer de la Lectura, justo, que es un encuentro maravilloso. El año que yo estuve fue un coloquio con Andrés Neumann y Alberto Chimal, efectivamente sobre nuestras lecturas, pero desde un punto de vista
casi me atrevería a decir pecaminoso, porque también hablamos un poco de esas lecturas vergonzantes que uno hace cuando es joven, ¿no? Que luego en las entrevistas nunca reconocerías que leíste aquello. Y bueno, son coloquios muy vivos, además las personas que acuden participan, preguntan, son muy intensos y muy vivos. También participé en el Encuentro Internacional de Cuentistas, que también creo que es una iniciativa muy hermosa porque reúne a escritores de cuentos españoles, latinoamericanos y se genera ahí una energía muy interesante. Y luego, obviamente, en lo que se ha referido ya, los encuentros con estudiantes, ¿no? Las famosas prepas, ¿no? Sí. Que yo tengo que decir, yo llegué a México por primera vez con el cambio de horario, con el jet lag, y tuve la primera prepa en la mañana siguiente de haber llegado. O sea, yo estaba todavía como medio trastocado. Y claro, efectivamente te llevan a un lugar. Yo creo que lo mío no fue valentía, fue inconsciencia. O sea, me dijeron, te invitamos a una prepa, venga, vamos. Y claro, te llevan efectivamente en un coche, en una furgoneta que está a una distancia, y te encuentras, en el caso que yo fui, era un espacio abierto, unas gradas, pero habría allí fácilmente 250 adolescentes, como dice Laura, esa bomba hormonal, que no te han leído. En mi caso, yo creo que no me han leído porque, obviamente, un escritor español, leerlo en México es una cosa complicada, pero da igual, o sea, el nivel de interés, de participación, de preguntas. No te preguntan por un texto tuyo concreto, te preguntan sobre tu proceso creativo. Me preguntaron qué era el amor. ¿Y qué es? Yo no lo sé, claro, no tengo ni idea. Seguramente lo saben Madrid, ellos, ¿no? mejor que yo. Pero claro, te pilla jet lag con el medio mareo y te encuentras esa historia. Entonces, claro, fue un encuentro muy, muy intenso. Y luego me acuerdo que firmé no sé cuántos 1000 programas. Les pasan programas con tu pequeña biografía, con tu foto, no sé si con un fragmento de un texto. No tenía los libros, me tiré hora y pico firmando y haciendo fotos. Te dan un diploma. Y te dan un diploma y un regalo también te hacen. Es una cosa, claro que a nosotros, ya digo, venidos de España, nosotros no tenemos esa experiencia aquí. Entonces dices, aquí la cultura entusiasma y funciona, ¿no? Oye, pero nada, es que me he adelantado por el turno, pero me parecía pertinente. No, pero yo quería hacerle una pregunta a Laura, porque es que me ha recordado lo que dice Eloy, que yo estuve en una de estas, ¿cómo se llama? Prepas. Pero que había 700 muchachos. ¿Y cuál podría ser? Porque no creo que haya muchas que haya. Era un espacio abierto y había 700, y era imposible. Yo estaba allí como si fuera el Führer. ¿Y era en Guadalajara o era fuera de Guadalajara? Era fuera. Es que pueden ser varias. Ajá. Es que algunas preparatorias atienden como regiones, no solo esa ciudad, sino una región. Es que digo, lo soñé, porque 700, porque se lo pregunté al maestro, al director, ¿no? Y me dijo, no, hay 700 muchachos. Sí, chamacos. Es que hay algunas preparatorias que tienen el esquema que son como módulos, ¿no? Que concentran varias pequeñas escuelas en una región. Bien. Pero voy a investigártelo y te lo... Sí. Bueno, Alejandro. Si encuentro el diploma. Sí, bueno, en mi caso, nosotros nos copiamos un poco de la FIL Guadalajara en el sentido de que tenemos un programa de visitas de los autores a las escuelas. Incluso porque Puerto Rico tiene 2 islas que pertenecen a Puerto Rico donde vive gente y algunos autores tuvieron que ir 1:30, 2 horas y después montarse en una avioneta una media hora más, así que pues, era algo parecido, ¿no? Y eso gusta mucho. También el placer de la lectura, también tenemos una sección que tiene la misma intención, que se llama Yo también soy lector, ¿no? En la que el autor precisamente... casi siempre con estudiantes les cuenta que yo he leído, que leían precisamente en la edad que tienen esos niños. Ahora que tú narrabas la experiencia, yo me hice lector por un huracán en el 89, que nos quedamos 3 semanas sin electricidad y pues me acuerdo que empecé con Huckleberry Finn y por ahí empezó. Digo, o sea, el hábito ya de leer todos los días, ¿no? Ya que te lleva a la escritura, ¿no? No el académico de la escuela, y empezó por un huracán, ahora que lo pienso. También lo que hemos hecho, como a puertorriqueños le gusta mucho la lectura de poesía, pues cerramos todas las noches con una gran lectura de poesía. Eso siempre llena a la gente. Además que lo hago como que acaban todos los debates y dejo esa última hora para eso y todo converge ahí, ¿no? Y queda muy lindo. Y este año pasado
intentamos un experimento de algo que vimos en Francia, y es que como pues los narradores se quedan un poco, ay, pero ya que venga, que y yo. Pero lo que hicimos es que escogimos narradores y les pedimos que nos dieran fragmentos de sus textos, y lo que hicimos fue lecturas con actores profesionales que le leyeran, o sea, con el autor ahí, claro, leerle al público con una voz profesional su texto, fragmentos de su texto. Y eso fue, o sea, primero que los autores quedaron encantados y el público, porque se crea una intimidad casi como la del poeta con el público, ¿no? Que apostamos ahí un poquito, ahí vamos a cruzar los dedos, pero fue espectacular. E incluso creo que tenemos planes de dramatizarla, en lo posible, con personajes mínimos, una utilería mínima, a ver cómo si este año, si lo podemos pedir un poquito antes todavía, nos da tiempo de hacerlo dramatizado, ya les contaré, sí. a ver cómo resulta. Y además que le ahorramos la carga al narrador de tener que leer ahí 4 o 5 páginas, y verse, ¿no? Quizás el narrador ver su propia obra, eso también les gustó mucho, sentados ver en su mente lo que han escrito, les resulta una experiencia el narrador que salen muy complacidos. Eso lo hicimos el año pasado. Y por lo general, pues sí, debates, pero quizás como que es que la fila empezó todo, ¿no? Son debates que no son congresos académicos que le pregunten, ¿usted qué tal la cortina amarilla en la escena 27 de su novela? No, sino que son conversaciones llevadas por un moderador, no necesariamente de la literatura en sí, sino de temas de actualidad, convergencias con lo que pasa en el mundo literario, y a la misma vez el público le encanta mucho saber del proceso creativo, o sea, cómo un actor crea, es algo que está, no sé si es que está muy de moda, que despierta mucho interés en el lector nuevo. Y creo que es algo bastante universal, y el autor se siente tranquilo porque no hay una imposición temática, se siente que puede, es como estar en la sala de la casa tomándose una copa y hablar de literatura, y ese es como que el ambiente que queremos crear en nuestro festival. Y se genera muy bien, y seguiremos apostando por eso, por ese intercambio. Qué bueno, muy bien, Alejandro, gracias. Sí. Jessica. Bueno, nosotros claramente también nuestro gran referente en América Latina es la FIL Guadalajara. Pues, todos nosotros morimos por la FIL, vamos, somos fans total. Y uno de los directores que he tenido en estos años, el segundo, es un autor de Medellín que se llama Juan Diego Mejía, y él alguna vez Laura lo invitó y estuvo en este programa de visita de autores a las instituciones educativas, y él llegó diciendo como, no, me sentí como una rockstar total, tenemos que hacer esto en Medellín, y empezamos a hacer también un programa que se llama Adopta un Autor, que es exactamente igual, donde los autores van a diferentes lugares, algunos súper alejados, en comunas, donde a duras penas pues llega el agua y la luz. Empezamos con 30, este año vamos a hacer 100, creemos, sí, esperamos que lo vamos a lograr, ese es el objetivo, y ha sido muy bello porque Medellín realmente no tenía un acceso al libro antes. Incluso una de las historias más bellas que nos cuentan los autores, que nos contó uno de los autores, es que le dijeron como así que va a venir un escritor, y los escritores no estaban todos muertos. Entonces, hay escritores vivos de verdad, y bueno, eso es como, sí hay escritores vivos, y vienen para tu colegio, entonces les hacen obras de teatro, les proponen cambios de finales a sus novelas, les dicen, ese final no funciona, mira, la próxima vez yo te recomiendo que hagas esto. Entonces para ellos es como increíble, llegan así cargados de regalos, como ¿qué hago con todo esto? ¿Cómo me lo voy a llevar? Incluso algunos han tenido que quedar en Medellín. Pero bueno, eso pues para nosotros es sumamente importante porque es el inicio de esos lectores. Otra cosa que hemos procurado hacer es que sentíamos que en las conversaciones que nosotros llamamos académicas, incluso desde el título, no era muy atractivo para el público que estábamos buscando. Por supuesto, iba a un público muy universitario, de la academia, pero el que queríamos, que era el no lector, pues no estaba llegando. Entonces cambiamos ese título y le pusimos charlas de la tarde, y quitamos las mesas centrales y pusimos como una salita ahí más cercana. Incluso en algunas oportunidades hacemos en círculo, y la gente pues va, y como que los autores llegan y es como, ¿dónde voy a estar? Es como ahí sentado en esa silla al lado de todo el mundo. Y creemos pues que es una cosa muy simple, muy desde la forma, pero nos ha ayudado pues también como a que la gente le pierda el miedo, ¿cierto?, a la conversación. Y otra cosa que siempre le decimos a los autores es, mira, para nosotros la literatura es un pretexto para hablar de la vida.
Entonces, nada, a conversar con la gente, a llegarle a través de lo que tú sabes hacer con la manera más amorosa que puedas. Puede sonar muy cliché, pero es lo que nos ha funcionado para que la gente en Medellín se sienta cada vez más identificada con el libro. Y por supuesto, si bien nosotros no tenemos un fin comercial, eso ha generado que la gente ahora está más interesada en comprar libros, que haya muchas más. Es increíble lo que pasa en Medellín ahora, hay muchas más editoriales independientes, muchas más librerías, muchos más autores y muchos nuevos formatos. Y lo que nosotros siempre decimos en la fiesta es como, desde que estén leyendo, todo es posible. Puede que también una de las cosas que nos empezamos a preguntar es, ya no queremos que lean más, también queremos que lean mejor, ¿cierto? Queremos que lean contenidos de calidad, pero sabemos que cualquier puerta es válida para iniciar ese proceso. Entonces, lo que buscamos es como la manera de usar esas estrategias, usar como estrategia todas las posibilidades que los mismos lectores nos van dando para como cualificar estos contenidos. Voy a coger 2 trocitos de hilo de lo que habéis dicho. Una es que esta cosa tan de Rulfo, pero no estaban muertos todos los escritores, ¿no? Me ha dejado helado, me encanta. Pero una vez que sabemos que algunos están vivos, también es verdad, también hay algunos que son muy vivos, algunos muy vivos, en fin. Pero resulta que algunos están vivos y van a estas cosas y se enfrentan a estos retos que les ponéis, lo cual me parece maravilloso. Y otro hilo que recojo de Alejandro, que es la preferencia por la poesía. Y me estaba viendo a la cabeza la idea de que la poesía lleva en su mismidad la declamación. La poesía es para decirla en alto, para escucharla, para saborearla y paladearla. Y la narrativa, no sé, que la coja un actor y sepa enfatizarla, pues a veces no es tan sencillo, ¿no? Y entonces lo que me pregunto, y se lo pregunto a los escritores que hoy nos acompañan, es si esta prevalencia o esta moda en la que se pone efervescente los festivales, cada vez hay más y hay más exigencia al escritor de confrontar al público, en el buen sentido, de trabajar junto al público, no exigiría también un trabajo de convertirse uno mismo en personaje, ¿no? En un narrador hablado, que no todos los escritores, y te diría que pocos, están capacitados para ello. ¿Qué se hace con eso, Eloy, Juan Pedro? A ti te he visto en Los Filandones, ya sé que tú lo dominas. No, Los Filandones es una fórmula de éxito impresionante, o sea, tengo que decirlo. O sea, que es que, mira, hemos estado por el mundo entero y rompe la barrera del idioma también, porque la poesía rompe la barrera del idioma también. Y fíjate, bueno, en Los Filandones la verdad es que llevábamos un actor que nosotros leíamos en español y el actor leía en inglés, o sea que teníamos un alter ego cada uno y eso tenía un éxito enorme. Pero la poesía ni siquiera necesita del traductor, porque yo recuerdo en un acto que organicé allí en Londres, pues un escocés que vino y leyó su poema y leyó su poema en lengua celta, en gálico me parece que se llama. Y tenía aquella potencia que te emocionaba. O sea, el hombre sabía decirlo de tal manera que te llegaba. Parece un poco milagroso, pero es así, ¿no? O sea que yo ofrezco la fórmula del filandón. Bien, es verdad que habría que pagar derechos al Reino de León, pero creo que funciona muy bien. ¿Por qué? Porque en nuestro caso, porque son 3 voces distintas, 3 mundos literarios distintos y luego hay mucha complicidad y los textos son muy cortos, porque si no, la experiencia que tenéis todos sin duda como lectores es que el texto, cualquier texto, ofrece una resistencia inicial para que uno lo domine, ¿no? E incluso los cuentos. Por eso se leen más las novelas que los cuentos, porque una novela, cuando uno entra, ya ha hecho ese esfuerzo inicial y ya pues sigue por ella como por un pasillo cuesta abajo. Pero con un libro de 30 relatos, la gente dice, joder, esto ya lo acabé, que me gustó mucho, pero ahora tengo que empezar otro, y siempre es una resistencia, ¿no? Entonces eso nosotros lo damos digerido, y con distinta voz, y eso funciona muy bien. Muy bien. Y a mí yo me he quedado con una cosa que decía Jessica que me ha interesado.
porque soy el policía malo aquí, el policía bueno es Eloy, Vale. Me ha interesado. Y es eso de no queremos que lean más, sino que lean mejor. Eso me parece que en el momento que estamos viviendo es importantísimo, porque a mí se me había ocurrido como policía malo que quizá en los festivales yo echo de menos una sección, la sección del libro de segunda lectura, o la sección del libro que no es, en fin, de puro entretenimiento. Me han dicho, y vosotros que estáis más cerca del mundo norteamericano, vamos, del mundo yanqui, no norteamericano, que México es Norteamérica también, que los americanos ya distinguen, los yanquis ya distinguen entre la literatura de entretenimiento de la literatura sin más adjetivos, ¿no? Porque todos han caído en el entretenimiento, y bueno, los anglosajones lo han fusionado mejor, es decir, que ellos han tenido una técnica de agarrar enseguida al lector. En España, pues hablo otra vez de mi generación, los follnerianos y los joycianos y tal, pues tenían otros objetivos, ¿no? Y claro, esos objetivos de algún modo ofrecían al lector algo que no se digería a la primera ni fácilmente. Fijaros que yo viví, cuando empecé esto, un momento de la exageración suma de esto, porque hubo un tiempo en que se trataba de acabar, ¿cómo era? Acabar con la palabra o acabar con la narración, pero dentro de la narración. Y, por ejemplo, fijaros qué curioso, porque el último premio Biblioteca Breve, yo no lo he leído, pero se le ha dado a una chica, me han dicho que se le ha dado a una chica porque tiene 300.000 seguidores en Internet. Yo de eso no entiendo nada porque vivo al margen de eso. Pero bueno, me produce ansiedad Internet, y el Facebook y todo eso, me produce ansiedad. Pero uno de los primeros premios que dio Biblioteca Breve fue a un libro que se llamaba E auton timorumenos, que en griego significa el que se fustiga a sí mismo. Y era un libro, bueno, no se podía leer, las personas normales no lo podían leer, pero tenía mucha calidad. Tenía una calidad suprema, excelsa, según decía los gurús de entonces, y todos lo creíamos. Era aquello, había que interpretarlo, ¿no? Este es un país muy de hermeneutas, muy de sacerdotes que te dicen lo que es bueno, lo que es malo, y entonces vivimos eso, ¿eh? Entonces, bueno, no los joycianos y follnerianos no éramos tan exagerados, porque debajo de aquello tenía que haber un armazón narrativo y teníamos que contar una historia. Pero claro, lo hacíamos con mucha exigencia, y eso ya nos ha viciado para siempre. Pero ahora se ha pasado, en la vida pendular española, se ha pasado al otro, se ha pasado venga, todo el monte es orégano y aquí vamos a tal. Y a mí me parece que hemos entrado en una decadencia estrepitosa, sobre todo por los editores. Antes de editar con determinadas editoriales era como un premio a la calidad. Hoy eso ha desaparecido. O sea, yo no sé qué editor hay. Ahora, los minoritarios, quizá. Por eso yo pensaba que en los festivales debiera haber una sección de libros de segunda lectura, es decir, aquel libro que no vale con leerlo una vez, porque es un libro muy caro si lo lees una vez y luego ya lo olvidas. Y en cambio tienes un libro, por ejemplo, yo el Quijote no sé cuántas veces lo he leído, pero es verdad que el Quijote fue un bestseller también, que es la magia del Quijote, ¿no? Pero hay mucha gente que no lo traga. Tú dices que hay algunos que no leen la segunda parte, lo cual es asombroso, porque en todo caso es que no lean la primera, pero bueno. Pero yo creo que el festival había un pequeño apartado para ese tipo de literatura, ¿no? Que no se muera esa llama, que no se apague. Muy bien. Eloy, a ver, ¿cómo es tu personaje allí, en los festivales? Yo creo, retomando lo que está diciendo Juan Pedro, a mí me da la sensación que los festivales se mueven por ambición estética. Yo por lo menos, y la prueba es que nos han invitado a nosotros. Es decir, no, claro, caben errores, sí, también es cierto. Pero bueno, yo no he notado en ningún momento en los que he participado que haya ninguna inclinación hacia lo comercial.
en ningún sentido, ¿no? Yo pienso que hay una apuesta seria por la calidad literaria y bueno, dentro de eso naturalmente hay una variedad enorme, hay autores con estéticas muy distintas, incluso enfrentadas, pero me parece que el listón está alto en los festivales. Yo no veo que haya habido esa bajada que tú indicas, no sé, por lo menos no he sido consciente de ello, ¿no? Luego es verdad que, claro, hay todo tipo de escritores, ¿no? Hay escritores que se mueven mejor en la comunicación con el lector, lo que tú preguntabas, en la confrontación directa con el lector cara a cara, otros que por timidez rehuyen. Yo creo que ahí también es importante respetar la idiosincrasia de cada cual, ¿no? Me parecería también una tristeza que el mundo nos exigiera ser showman a todos, ¿no? Y tener que interpretar un papel, porque hay personas que lo hacen de manera natural y les sale bien y les sale espontáneo y incluso es un disfrute si lo ves, y otros que, bueno, son mucho más retraídos, mucho más introvertidos y creo que también tienen todo el derecho, ¿no? a no entrar un poco en ese lado más de espectáculo que puede llegar a tener ese momento en que te ves delante, como le ha pasado a Juan Pedro, de 700 personas o de 200 o de 300. Y ¿no? parecería que el escritor es en general alguien retraído, que está en lo suyo y poco dado a lo social. Pero hay ¿no? de todo, ¿eh? No, evidentemente. Hay de todo. Borges, por ejemplo, ¿qué creéis? ¿Que Borges era retraído? Borges era el mejor vendedor de sus libros. Claramente. No había otro, con una coquetería magnífica. O sea, él sabía venderse mejor que nadie. Bueno. ¿Y qué pasa con estas nuevas formas de narración, dado que hoy estamos hablando específicamente de narrativa, estas nuevas formas de la narración como, qué sé yo, novela gráfica, videojuegos, autorales colectivas o autorías colectivas, en fin, hay un movimiento sobre todo soportado en la red, perdón. Novelas en WhatsApp, que, en fin, a saber, ¿no? En tapas de yogures. Es decir, hay una multiplicidad de canales que tal vez hace que a veces sea, supongo que para vosotros como directores de contenidos y de ver qué pongo al lector al alcance, pues es un poco complicado, ¿no? ¿Cuál es vuestra experiencia con estas nuevas maneras, estas nuevas formas de narrar? Quien queráis. No hace falta seguir el orden. Mira, creo que cuando se trata de comunicar contenidos, cuando los contenidos tienen calidad, el sustrato es lo de menos. Creo que los festivales debemos ser suficientemente flexibles para dar entrada a distintos sustratos. Nuestra labor como curadores, porque al final lo que hacemos nosotros tres es hacer una curaduría de contenidos, es buscar la calidad donde esté, donde quiera que ésta esté, ¿no? Y ponerla al alcance del lector. No estamos... Creo que algunas de las preocupaciones que ahora mismo se sienten en la atmósfera sobre los audiolibros o sobre las novelas gráficas y demás, son preocupaciones más de la industria que del Hay libros que son verdaderos clásicos de la novela gráfica, por ejemplo, que tienen una calidad literaria incuestionable y que seguramente dentro de 100 años van a seguir siendo estupendas obras. El punto es encontrarlas, pues no valorar un sustrato por sí mismo, sino no perder de vista el contenido, la calidad del contenido, la estética del contenido, al margen del sustrato donde nos movamos, pues, ¿no? No sé cuál sea la opinión de ustedes. Sí, esa flexibilidad es fundamental. Primero, hablando, porque hay mucho por ahí, retomando la línea tuya de el autor mediático versus el autor, pues mira, tenemos mucho rigor, o sea, en mi caso yo tengo un comité de escritores, pero yo no puedo leer todo, ojalá, pero no, y pues en plan, mira, leí a esta autora, mírate esto, y nos sentamos, y además porque en nuestros países lo que llega es lo que manda la editorial grande, que no necesariamente, o sea, vende mucho, pero igual a mí no me sirve de mucho. Entonces, cada vez, estábamos hablando de esto en el café,
somos más rigurosos y mucho más cuidadosos con ese tipo de cosas, de publicidad que nos llega. Así que sí, vemos reseñas, vemos suplementos literarios, compramos los libros y así. En tanto los formatos, mira, hay que ser flexible porque primero hay una calidad ahí que hay que mirar, y a veces, por lo menos con mis sobrinos, que es mi experiencia, la que sirven de apertura al libro. O sea, a veces el chico empieza por la novela gráfica y ya cuando tiene 18, 19 años, pues empieza a leer las dos y al final entra al mundo del libro pues precisamente por la novela gráfica. Entonces, si esa es la ruta de ellos, o la ruta es el iPad, el más chiquito, tengo uno de 14 que ya está empezando a leer novelas estilo Harry Potter, pero empezó por los cómics. Y ya está leyendo novelas juveniles y estoy seguro que ya estoy a punto de... Sí, lo convertí. No, pues, soy buen tío. Ahora el chiquito que tiene 9 está con el iPad. Pero el iPad... No, yo leía Calimán y toda aquella cosa también. O sea, en mi momento, ¿no? Y los Watchmen y todo aquello. Bueno, así que creo que sí, en vez de hacer una traba... Este año, por ejemplo, hay un cómic que es un autor puertorriqueño que tiene esta superhéroe que se llama La Borinqueña, ¿no? Que es juega con la palabra indígena que se refiere a Puerto Rico. En Estados Unidos está vendiendo, y lo voy a traer porque ya con él ya hay escuelas que me lo están pidiendo. Tráemelo para acá. Se lo están peleando ya. Y claro, si yo puedo agarrar a los chicos por ahí y llevarlos mira, pues esto que ella hace es una épica. Y ahí empiezo, ¿verdad?, a enlazarlos con la literatura más en plan más serio. O esto es una comedia y es un género que tiene estas convenciones. Y creo que estos formatos alternos no necesariamente, también eso depende de cada casa y cada padre, ¿no?, y cada escuela, pero sí puede convertirse en ese espacio que me lleva de trampolín al libro en una faceta más, voy a poner seria o más formal, sí. Yo iría incluso un poco más lejos, a veces incluso puede ser al contrario, ¿cierto? Hay una cantidad de novelas gráficas y de libros de cómics tan impresionantes en contenidos y en la calidad de la ilustración que pues yo nunca me había interesado por el cómic, pues en mi casa realmente no era una casa de lectores. Yo empecé leyendo en la universidad, de hecho, y después, más adelante, con el hábito de la lectura fue que llegué a los libros ilustrados, al cómic y a la novela gráfica, y los considero en mi biblioteca de lo más valioso que tengo, pues. Y en el caso particular de la fiesta, como ya se dieron cuenta, nosotros todo lo que veamos que nos funciona, pues le echamos mano. Tenemos un espacio muy especial que le llamamos el Salón de Nuevas Lecturas, y es como donde le damos voz a todo lo narrativo que no esté en el soporte del libro convencional. Entonces nos gusta llamar al espacio más como un laboratorio, porque ahí exploramos tanto lo que quieren los lectores, como los autores, como los creadores. Tenemos como espacios transmedia donde ellos pueden jugar, donde la gente puede crear, donde se hacen historias conjuntas, y también donde tenemos plataformas de libros digitales gratuitos, ¿cierto? Que ahora esa ha sido una de las preocupaciones, por ejemplo, de las bibliotecas de la ciudad, porque muchas, como no sé si han escuchado, Medellín ahora tiene un plan de bibliotecas muy grande que hace parte pues como del entramado y que estamos articulando conjuntamente como política pública para esta reconstrucción del tejido social. Y en esas bibliotecas también se empezaron a preguntar como, bueno, de pronto este tipo de formatos también nos puede ayudar con otros públicos que no tengan interés en el libro digital, en el libro físico, o de hecho gente que ya tiene tantos libros en la biblioteca que decidió que solo querrá libro digital. Yo creo que es un poco en doble vía. Entonces hemos echado mano realmente de todo como para apuntar a nuestro objetivo, que finalmente siempre es como tener nuevos lectores. Y mis amigos escritores de la izquierda, ¿no os estáis animando? Velocidad de los jardines, el musical, o en fin, al César lo que es el del César Onais, porque parece que los tiempos mandan que la literatura sola se queda a veces un poco coja. No podemos contar con una sorpresa para los próximos tiempos. He visto a Enrique Redel con una gran bolsa de libros bajo el brazo. He visto a Pilar Adón, que me saluda con un abrazo tan efusivo que me tira las gafas al suelo. Por suerte no se rompe.
He visto y saludado a Sergio del Molino, a José Ovejero, a Edurne Portela. Entre los arcos del patio he visto a Salman Rushdie, tocado con un sombrero Panamá, pasar nadando o cojeando o buceando en medio del calor caribe de las 4 de la tarde. He visto por el rabillo del ojo a Coetze, varias veces, con su aspecto afable, como el sheriff justo de las películas de cowboys, conversando con uno u otro grupo. He visto a Javier Gomá, dormitando con los ojos cerrados en un sofá de mimbre del patio. He visto a Sara Mesa, recién aterrizada después de un viaje interminable desde Sevilla. A su lado, sonriente, he visto a Carlos Zanón. He conversado largamente con la periodista venezolana Dulce María Ramos, amiga de Elena Yau y Méndez Guédez, para una entrevista en El Universal. De su bolso asoma la cabeza de su gato Maluma. He saludado a Claudio López Lamadrid, recién recuperado de una neumonía en el cóctel al aire libre de Random House. La iluminación nocturna de la piscina la convierte en una lámina de menta. Aquí, hace más de 13 años, mi amigo Joaquín Pérez Azaustre se arrojó de cabeza a la piscina, de madrugada, para combatir la resaca a base de brazadas. Estoy acordándome de eso cuando justo recibo un WhatsApp de Joaquín Pérez Azaustre que se ha enterado de que estoy en Cartagena y ha querido saludarme. Sincronías. He visto al fotógrafo Daniel Mordinsky en esta misma fiesta de Random, con un plato de comida en las manos, que se ha apresurado a dejar en cualquier parte, a medio masticar, para acercarse a abrazarme. Al día siguiente me ha hecho fotos, con un marco sostenido por un ayudante y mi camisa blanca, y me ha pedido que coloque las manos como un mimo. Me ha contado que ayer fotografió a una autora famosa que llevaba puesta una camiseta con una mancha en la parte superior. Le pidió que se mordiese la camiseta para evitar el manchurrón, cosa que ella hizo, y en ese preciso instante salió disparada su dentadura postiza. Cosas que pasan. Guido Tamayo, que es un escritor, nos explica el significado de la expresión colombiana no des guayaba. Se usa para indicar, no te hagas notar, sé discreto. Por ejemplo, cuando alguien va hablando por su celular en una calle insegura y su amigo le advierte, no des guayaba. No des Es decir, no des papaya, se dice. Sí. Ah, también. No, A mí me explicaron no des guayaba, pero bueno. Quiero decir eso, mejor no llames la atención. ¿No? Fruta en Sé general. discreto. No vaya a ser que te puedan quitar el móvil o te... De pronto es un asunto de Guido, le Eso voy a es. decir. Sí. Igual me lo explico mal. Bueno, son unas pequeñas pinceladas, unas pequeñas notas, simplemente bueno, para que veáis cómo se puede vivir un festival, la gente que ves pasar por allí, ¿no? Los grandes nombres consagrados, los mitos. Bueno, se crea una atmósfera bastante curiosa. Echo de menos algo ahí, no sé si es que ya se había